respetuosos con el tiempo y hacerlo horario. Ninguno de los presentes nos va a regalar cámara. Estaría bueno ver quiénes nos acompañan. Si pueden y nos regalan cámara, estaría fantástico. Bueno, vamos a compartir con ustedes. Muy bien, gracias Marcela, la primera valiente que nos pone cámara. Fantástico. Vamos a compartir con ustedes los temas por los cuales estamos acá y rápidamente voy a presentarles de qué se trata esto. Los hemos invitado, como siempre hacemos en Kinetic. Bienvenido, Víctor. Muy bien, bienvenidos todos y cada uno. Pues yo saludo en especial al que me pone ojos, ojos, sonrisas, este, que nos hacen mucho bien conectar, conocernos. Bueno, en Kinetic nos gusta cada tanto compartir aquellas cosas de las que trabajamos, de las que sabemos, y los hemos invitado hoy para charlar sobre PMO, sobre oficinas de gestión de proyectos. Así que voy a compartir una presentación y compartida la presentación, decirles que lo que nos convoca hoy es conversar sobre gestión de oficinas de proyectos. PMO, Project Management Office. Y la idea es conversar sobre aspectos prácticos, una guía práctica para diseñar y operar una PMO. Porque una PMO no es solo un tema de cómo la diseño. El desafío más importante que tenemos es cómo la opero, cómo llevo adelante el día a día. Así que mientras voy presentando, se han seguido sumando muchos más de ustedes. Los voy a invitar a que antes de que yo les presente a Rodrigo Porta, que es el experto con el que vamos a conversar hoy, me pongan en el chat un número del 1 al 5. ¿Qué tanto sé de PMO? Poniendo un 1 si solo escuché el concepto y 5 estoy trabajando en una PMO. A ver. Cuéntenme, así más o menos con Rodrigo nos damos cuenta de cómo está el público. Víctor me está decorando la presentación. Mira, Víctor me está haciendo decoraciones en azul. Listo, ahí está. Cuéntenme, a ver, tenemos algunos mensajes. Nivel 2, Bruno trabaja en PMO. Edel también, Ana también. Ah, bueno, tenemos muchos expertos acá. Buenísimo. Gabriela y otros vienen a aprender de qué se trata esto. Fantástico, muy bien. Rodrigo, el público va a estar variado, así que adelante. Voy a empezar por presentarles a Rodrigo Porta, que va a ser el disertante hoy. Rodrigo es cofundador de Kinetic, es responsable de la unidad de negocios de Kinetic Technology. Sabe mucho de calidad y de procesos, es formador de project managers, de temas de gestión y oficinas de proyectos, es un consultor muy especializado en todo lo que es normas de calidad, de ingeniería de procesos. Tiene todas las certificaciones de PMP y otras, y particularmente la que más nos interesa, PMOCP. Es un profesional certificado en PMO, uno de los únicos 5 o 4 creo que hay en Argentina. Esta certificación que está promoviendo mucho PMI ahora a partir de una alianza que ha hecho recientemente, tiene muy poquitas personas certificadas todavía. En Argentina creo que son 4 y Rodrigo no sé si es el cuarto o el quinto. Este, y queremos contarles que estamos trabajando fuertemente con este tema en Kinetic y es uno de los temas centrales a los que PMI le va a poner foco durante el 2026 y el 2027. Está trabajando en su doctorado en ciencias de la ingeniería, es magíster, tiene varios posgrados, ha hecho docencia este, en muchos ámbitos y países
pero fundamentalmente es un gran consultor, un gran profesional de los procesos y de los proyectos. Dicho esto, y antes de pasarle la palabra a Rodrigo, un temita más. Vamos a hablar de qué va a pasar en este webinar. Vamos a hablar sobre qué es una PMO, cuál es el contexto histórico de las distintas PMO, por qué es necesario una PMO, cuáles son los enfoques, los puntos de vista, cómo es una PMO moderna, cómo es el flywheel generador de valor de la PMO. Rodrigo les va a presentar también las competencias para generar una PMO, cuáles son los servicios y madurez de la PMO y los resultados potenciales que una PMO puede dar. Finalmente les vamos a contar que nosotros en Kinetic estamos lanzando también nuestra formación para prepararlos en todos estos conceptos sobre PMO, porque hoy los vamos a trabajar brevemente, pero los podemos profundizar a todos y a cada uno y prepararnos incluso para lograr la certificación internacional, ¿por qué no? Y hacia el final tenemos algunos regalos para ustedes. Desde el punto 12, que es pasarles un framework para la autoevaluación de madurez de la PMO, hasta algunos otros regalitos más que seguramente les pueden interesar. Así que los invito a que participen de este webinario y los dejo con el experto. Voy a dejar de compartir, así Rodrigo, Comparto la yo a partir de audiencia, ahora. dale, la audiencia es toda tuya. Perfecto. Un segundito. Bueno, estimados, ¿cómo les va? Muchas gracias, Iris, por la presentación. Ahí se está viendo ya. A partir de acá, eh, vamos a tocar el tema de oficinas de proyectos con algunas matices bastante diversas respecto de lo que nos viene pasando como consultores en empresas donde, por supuesto, damos servicios de PMO, ¿no? Si bien recientemente, como les comentó Iris, yo me he certificado con la primera versión del modelo de PMO del PMI, que es la PMO Practice Guide. Nosotros trabajamos en oficinas de proyectos, en la creación, en la operación de oficinas de proyectos desde hace bastante tiempo. Y con el transcurso del tiempo han ido cambiando las visiones. Lo que más me interesa en el día de hoy es poder comentarles, por supuesto en el marco del modelo de la guía práctica de la PMO, que pertenece al PMI, cómo se ve una PMO. Bien, hoy en día una PMO es una unidad de servicios, una unidad que provee servicios. Rodrigo, ¿qué tipo de servicios provee la PMO? Los servicios que la organización necesite. Antes veíamos a una PMO, a lo mejor tenemos mucho el concepto de la torre de control, la PMO que gobernaba, que pedía reportes, que medía. Hoy en día ese es uno de los servicios que provee una PMO. Y lo más importante del modelo es entender quiénes van a ser los clientes de la PMO y construir un catálogo de servicios. Esos servicios van a ser bastante amplios. Por supuesto que por el tiempo que tenemos en este webinar vamos a pasar comentando estas cuestiones, ¿no? Después, un poco más adentro, podríamos profundizar en lo que ustedes necesiten, nos ponemos en contacto, lo que sea necesario. Entonces, ¿qué es una PMO? Una unidad generadora de servicios le pusimos acá, que principalmente, pero no solamente, principalmente está relacionada con aquellas actividades que dan resultados asociados a los portafolios de proyectos, a los programas de proyectos y por supuesto los proyectos en sí mismos. Vamos a ver en el transcurso del webinar que hay cuestiones que a lo mejor con PMOs de algunos años atrás ni siquiera se nos ocurría, no se nos concebía decir una PMO no dirige un proyecto. Quien dirige un proyecto es un project manager. Bueno, frente a este nuevo paradigma de gestión de proyectos como un centro de servicios, vamos a ver que una PMO se puede adaptar a diferentes tipos de necesidades que tengan nuestros clientes. Lo más importante que tenemos acá es una cuestión adaptativa dependiendo de la organización. Yo voy a pasar y les quiero comentar un poco cómo viene esto. Y si ustedes me permiten, acá recién Iris les comentaba, por ejemplo, entre otras cuestiones, otros métodos u otros modelos en los que trabajamos, yo soy auditor de unas cuantas normas. Principalmente voy a tomar la que todo el mundo conoce, la norma ISO 9001. ¿Por qué les digo esto? Porque
Uno quiere ver el contexto histórico de por qué hoy estamos parados con un paradigma de gestión como el que vamos a hablar, pero no es algo que haya cambiado desde que nació el concepto de oficinas de proyectos al día de hoy. Es algo que globalmente está cambiando con todos los estándares de gestión. Una oficina de proyecto nace conceptualmente, muy conceptualmente, en la década del 50, donde había que controlar la industria, totalmente industrializado, ¿no? Había que reportar. Entonces era un instrumento de reporte, de control, de gestión. Hacia la década de 1980 es donde comenzamos a llamar la torre de control. Todo el mundo reportaba a una entidad central que hacía algo. En ese momento ya teníamos proyectos, por supuesto, pero principalmente también ocurrían muchas cuestiones de la operación. La oficina que medía la operación, que medía el desempeño del proyecto también. En la década del 90, por acá vienen las primeras versiones, a lo mejor, por eso hago la referencia a las normas ISO, pero por ejemplo la norma ISO 9001, una de sus principales versiones, que fue la en 1994, una norma totalmente industrial. Es el auge de la metodología, surgen los métodos, se hace mucho hincapié en el proceso, en los pasos. Entonces las oficinas de proyectos también miraban el método, metodológicamente estructuradas, bien, siguiendo procesos, siguiendo reglas, hasta que llegamos un poco más a la década o al año 2000. Fíjense que justo también cambia la ISO 9001, cambia la versión 2000, con una visión netamente a la dirección de la organización, una entidad que existe para proveer información a alguien o servicios, en este caso a una dirección, ¿bien? Un proveedor de servicios, de reporte, mirando la estrategia, no siendo la estrategia, colaborando con la estrategia, ¿bien? Muy medida para allá. En este caso, desde el 90 hasta el 2000, la mayoría de los estándares están coincidiendo en este concepto, primero metodológico, después mirando a la toma de decisiones. 2010 resurgen de la mano de todas las metodologías de desarrollo de software, el concepto de la agilidad. Ya tenemos Internet, ya empieza a moverse bastante este concepto y cada vez el escenario se hace más remoto, más dinámico, más global y tenemos que comenzar a adaptarnos de formas rápidas y cambiantes sin precedentes a unos contextos que presentan retos diferentes a los anteriores. Con el tema de las metodologías ágiles, o por supuesto la mayoría de las normas, incluyendo en los modelos, empiezan a moverse hacia una cuestión de cómo nos hacemos más adaptables a los contextos que nos requieren resultados más rápido y más concretos. Hasta llegar a, básicamente, se cuenta en este gráfico, ¿no? Hasta finales del 2010, donde ya comenzamos a hablar del concepto de valor y acá yo después, un poquito más adelante, voy a volver a este punto. Fíjense que la norma ISO 2008 por ahí tiene mucho que ver con el cambio estratégico. Viene la 2015, donde ya es una norma adaptada a los ciclos ágiles. La norma 2015, la última versión ahora, coincide con esta primera versión del PMI, donde ya estamos centrados en el valor y ya ni siquiera hablamos del cliente, hablamos de las partes interesadas. Los estándares ya no tienen un cliente, tienen muchas partes interesadas que son clientes. Por supuesto, el cliente final es un cliente particular, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos parados ahora? Estamos parados en el 2026 con un modelo de gestión de proyectos que surgió en el 2025. Ese modelo de gestión de proyectos viene de una asociación internacional, que era la PMO Global Alliance, una organización sin fines de lucro que se creó en Estados Unidos, que comenzó muy incipientemente en el 2015, en 2017 se hace internacional y en el 2023 PMI la absorbe como parte de su estructura, sacando el primer modelo internacional de oficinas de proyectos ahora en el 2025. Por eso estamos parados acá, con un modelo que lo que está priorizando es ser un centro de servicios y un aliado estratégico a la dirección. Muchas veces nos toca que cuando llegamos a las organizaciones, te das cuenta que tienen un proyecto por acá, un proyecto por allá, 5 proyectos acá. Lo que quieran pueden ir poniendo en el chat si les pasa esto, que en sus organizaciones ven proyectos por separados. A ver cómo lo estamos viendo. Un segundito, acá, perdón, estaba poniendo el chat.
¿Cuándo tiene sentido tener una oficina de proyectos? Muchas veces solemos decir, mira, cuando la inversión o cuando la parte del presupuesto que tu organización está ejecutando se la llevan los proyectos, hay un nivel de gestión que tiene que madurar. ¿Bien? Y hoy en día, si vos lo mirás, fíjate que más del 70% de las organizaciones, aunque no lo veamos, tienen algo relacionado a centros de servicios relacionados con proyectos. Llamémoslo oficinas de proyectos, algunas tienen otros nombres, unidades organizacionales que centralizan cierta gestión. ¿Mm? Cuando logramos implementar ciertas buenas prácticas que tienen que ver con los modelos de gestión de oficinas de proyectos de hoy en día, duplicamos o más aún la productividad. Los proyectos tienen menor tasa de fallo, las entregas tienen mayor exactitud, tenemos mejor reporting con la dirección, mayor satisfacción del cliente, mejor seguimiento del beneficio del proyecto que se transforme en siguientes proyectos. ¿Bien? Entonces, definitivamente la vida real, no solamente las mediciones que el PMI hace te dicen que sí da resultado, en la vida real, luego de implementar, de diseñar y transicionar las operaciones a una oficina de proyectos, las organizaciones empiezan a gestionar de otra forma, principalmente optimizando costos, recursos. Y por supuesto que las PMO también fallan, como cualquier ámbito de gestión, pueden llegar a fallar, cada vez son menos, y desde la aplicación del flywheel, que es este modelo que vamos a conversar ahora, se ha medido una rotunda caída en el fallo de las oficinas de proyectos. Básicamente lo que queremos hacer es mirar a la oficina de proyectos como un aliado estratégico de quien toma decisiones y plantea la estrategia del negocio. El negocio plantea estrategia, los proyectos y los programas logran esos resultados. Lo que nos pasa muchas veces es que entre la estrategia y la ejecución hay una desconexión. La oficina de proyectos viene a ser ese puente que transforma aquella estrategia en un valor real. ¿Mm? ¿Estamos bien hasta acá, gente? Ya abordando un poquito el modelo, esto a mí me gusta mucho este dibujo, más allá de que tenga niveles y cuestiones así, todo lo que tenga madurez a mí me gusta mucho. Pero acá hay una cuestión muy particular de cómo se caracterizan las oficinas de proyectos de hoy en día. Y el nivel de madurez no lo da ni más ni menos que el nivel de involucramiento que tiene el cliente en esta gestión. Entonces uno puede partir de lo que el modelo hoy en día llama oficinas de proyectos de gestión, donde básicamente es una intervención. Bien, viene Víctor y me dice, Rodrigo, necesito que me ayudes a gestionar mi proyecto. No tengo project manager, no tengo conocimiento, no tengo capacidad. Y la oficina de proyectos, lo voy a decir de una forma, no sería la palabra, pero hace una cuasi intervención de la gestión que toma. ¿Qué tiene en este punto? No hay mucha participación del cliente. El cliente más bien hace lo que la oficina de proyectos metodológicamente sabe que puede hacer. ¿Bien? O el cliente colabora como consecuencia de. Por supuesto que también existen las oficinas de proyectos de control, porque en muchas organizaciones es necesario tener algún nivel de control. La famosa torre de control que hablamos antes. No es que sea mala ni buena, ha evolucionado el concepto, por eso tenemos todos los otros niveles. Pero hay oficinas de proyectos con rigurosidad. Toma, por ejemplo, una oficina de proyectos en donde se estén trabajando con proyectos que tengan que ver con medicamentos o proyectos que tengan que ver con dispositivos. En algún momento nos tocó trabajar con dispositivos que, en nuestro caso, de software para respiradores artificiales. Bueno, los niveles de control que tienen ese tipo de proyectos o proyectos de lanzamientos de satélites es mucho más elevado y lleva mucho más presupuesto que solamente gestionar. Los niveles directivos, una oficina de proyectos que mira y reporta a la dirección. Acá viene una competencia muy importante que se introduce en el modelo, que yo creo que es la más importante de todas las competencias, que es la exactitud. La oficina de proyectos tiene un portafolio de competencias a cubrir y una de las principales, incluso yo se los comento en el examen de certificación, una de las principales es la competencia de la exactitud. ¿A qué se refiere la exactitud? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con cómo ayudas a que la estrategia y a que la toma de decisiones
se blinde por sí misma con la información que brindas. Una oficina de proyectos de facilitación, un acompañamiento, las de facilitación y de apoyo, podríamos estar hablando, es muy delgada la línea ya en facilitación, apoyo y consultivo, ¿no? Pero mientras más arriba te vas, el cliente está más adentro de la participación de la oficina de proyectos. Algo que antes, a lo mejor, cuando hablamos de la torre de control, no teníamos al cliente adentro de la torre de control. Aquí el cliente forma parte, o podríamos decir que nosotros, la oficina de proyectos, se involucra en la necesidad de gestión del cliente. ¿Mm? Esto nos pasa al asumir diferentes niveles o diferentes tipos de oficinas de proyectos. Los clientes de la oficina de proyectos, que por supuesto son miembros de la organización en la que opera la oficina de proyectos, ¿no? Tienen diferentes necesidades. Y hoy en día, una oficina de proyectos tiene que estar preparada para recibir apoyo al proyecto si es necesario, apoyo a nivel operativo, sería un servicio del catálogo que tenemos, un servicio operativo. Ayúdame a alinear la estrategia con la ejecución. Sos un puente en el medio entre la estrategia y la ejecución de la organización por proyectos que ayuda a definir esa estrategia y a bajar esos conceptos a proyectos. Necesito que me ayudes a gestionar los recursos porque tengo recursos limitados distribuidos en muchos proyectos y programas, una centralizadora de gestión. Por supuesto, centralizar la gestión de riesgos entre todos los proyectos y programas. Eso es una cuestión clásica de las oficinas de proyectos. Medí, reportá, analizá, brindame información exacta para que yo pueda tomar decisiones. Ahí viene de nuevo el concepto de exactitud. Y por supuesto, una gran definidora de procesos a nivel organizacional para la ejecución de programas y proyectos. Bien, acá tenemos la oficina de proyectos como una entidad centralizadora que observa el todo y se alimenta de la información de cada proyecto, cada programa, para generar activos de gestión, activos de conocimiento y disponibilizarlos a toda la organización. Ese también es un servicio que tendrá más que ver con la gestión del conocimiento. Ya lo hemos adelantado, pero esto es lo que pasa principalmente con la nueva ola de la oficina de proyectos. Y yo lo llamo nueva ola porque nos pasa muchísimo en organizaciones y mientras más industrializadas son las organizaciones, más lo vemos, que la oficina de proyectos es una intocable que reporta. Toma información y reporta, toma información y reporta. Fíjate cómo pasamos de cumplimientos de estándares, que no estoy diciendo que no se cumplan, ¿no es cierto? Pero priorizamos la satisfacción del cliente, priorizamos ser un aliado estratégico, priorizamos la habilitación en el trabajo en equipos, priorizamos ser proactivos, priorizamos ser ágiles, priorizamos estar centrados en la necesidad del cliente. Y en este punto de la necesidad del cliente, después voy a conversar un ratito con ustedes de, en el mundo del PMI no tenemos solamente el modelo de gestión de proyectos que todos conocemos, el PMBOK, que ahora está en su versión 8, y este modelo de gestión de oficinas de proyectos. Hay otros modelos, ¿bien? Y de hecho, gestionar una oficina de proyectos nos obliga a involucrarnos con otros modelos. No hace falta que nos certifiquemos. Pero uno de esos modelos es el modelo de realización del beneficio. ¿Qué busca el modelo de realización del beneficio? Asegurarse que el proyecto genere el entregable que tiene que entregar, pero asegurarse que ese entregable cumpla lo que el cliente necesita en su entorno real. Eso es un servicio de la oficina de proyectos. Asegurar, hacer un seguimiento del entregable puesto en producción del lado de nuestro cliente, operando, y asegurar o corregir o prevenir las situaciones que hagan que el beneficio que el cliente espera no se esté cumpliendo. Entonces la PMO hasta tiene un trabajo post-mortem después del proyecto, que es asegurar el beneficio del negocio de nuestro cliente, ya sea que el cliente es interno o externo. En este sentido, hablando un poquito de cómo, fíjate que empezamos a hablar, ya tenemos la agilidad introducida en cualquiera de los modelos del PMI, enfoque proactivo, centrado en el cliente, llegamos a cómo hacemos desde el lado de la oficina de proyectos para tener ese nivel de proactividad y de adaptación. Y acá viene, esta es la figura gráfica del modelo del PMI, ¿bien? Del modelo de oficinas de proyecto. No sé si lo habían visto antes, pero parece una rueda que gira, ¿no? De hecho, se llama el flywheel. Flywheel, en la traducción en español no la sé correctamente, pero seguro que si ustedes
más o menos tienen mi edad, cuando éramos chicos teníamos un juguetito que era un palito que vos tirabas una soga y salía una hélice rodando y se elevaba en el aire. ¿Se acuerdan? ¿Han tenido ese juguete? Bueno, como una hélice de helicóptero que tirabas y se elevaba, ¿bien? Eso es un flywheel. Un flywheel es una rueda voladora que con cada vuelta que da la rueda se va elevando. Este es el mismo concepto de la rueda flywheel. Pero este flywheel, fíjate que tiene muchas capas y nos da la noción, por eso en este webinar dijimos, desde el diseño hasta la operación, porque no vamos a centrarnos solamente en decir, mira, así se diseña una oficina de proyectos. Así se diseña un servicio, un catálogo de servicios. Nos interesa llegar desde el naranja, dando toda la vuelta hasta el violeta. Y fíjate que el violeta dice realización. Vamos al post-ejecución. Ahora, este modelo que tiene el flywheel en el medio, tiene cuatro componentes. Si ustedes se miran un poquito a la izquierda, uno diría, bueno, tengo que diseñar una oficina de proyectos para esta organización. ¿Qué es lo primero que deberíamos ver? Metodológicamente estoy hablando, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a ver es cómo es la organización. Porque de nuevo, una oficina de proyectos hoy en día va a brindar cualquier tipo de servicios que hagan favor al cliente y a la estrategia de esa organización. Entonces, fíjate que lo primero que vamos a hacer es entender, comprender si esa organización tiene una estrategia, cuál es la estrategia de esa organización. Bien, discúlpenme un segundito que no lo estoy viendo, se me movió el... Ahí está. ¿Cuál es la estrategia de la organización? Estructura tiene esa organización? Es una estructura muy formal, muy vertical, muy funcional, es una estructura más proyectizada, ya más adaptada a las cuestiones de proyectos por las cuales vamos a responder. ¿Qué cultura tiene y qué nivel de organización tiene? Bien, es una organización permeable, va a poder ingresar a una oficina de proyectos a interactuar con los posibles clientes y por supuesto en qué tipo de industria. Hoy en día, si vos me decís vamos a abrir una oficina de proyectos en la industria tecnológica, seguramente es mucho más permeable que abrir una oficina de proyectos en alguna industria de las duras. Bien, entonces, teniendo en cuenta el cuadro de afuera, que básicamente habla de la organización a la cual va a pertenecer esa oficina de proyectos, y entendiendo y formalizando esto, podemos comenzar con los cimientos de la oficina de proyectos. Los cimientos de la oficina de proyectos es lo que está, es lo gris, este círculo gris, tiene tres componentes básicos. La fundación de la casa. El primero es el mandato de la oficina de proyectos. Ya sé que a lo mejor esto a muchos de nosotros nos puede llegar a no interesar o aburrir un poco, pero cuando llega el momento de tomar decisiones y cuando la cosa se pone dura porque tenés que negociar recursos, presupuestos, ahí sí es muy interesante saber qué tipo de decisiones puede tomar la oficina de proyectos, cuáles son sus estructuras de decisiones, cómo va a funcionar la estructura de una PMO. Ese es el mandato. Muchas veces lo que estamos viendo en la vida real es que tanto el mandato como la gobernanza, que son definiciones, están englobadas en un mismo artefacto, podrá ser un documento, una política, ¿bien? La gobernanza es en dónde voy a actuar, a qué niveles voy a tomar decisiones, cuál es mi ámbito de gestión, cómo me voy a procedimentar, en qué me voy a basar. El mandato es más orientado a qué tipo de decisiones estoy habilitado a tomar. Y por supuesto vamos a tener una definición de estrategia que nos interesa muchísimo la definición de la estrategia de la oficina de proyectos, que no podría estar alejada de la estrategia de la organización. Pero la oficina de proyectos como una suborganización en sí misma va a tener su estrategia. ¿Por qué les digo esto? Porque históricamente las oficinas de proyectos han sido creadas en las organizaciones para reportar. Y llega el momento en donde los reportes son canalizados por herramientas o no son exactos, o los clientes de la oficina de proyecto empiezan a trazar puentes con sus propios Excels. Y ese es el momento donde ese 28% que les mostraba al comienzo de las oficinas de proyecto decae. Bien. Trabajando con una estrategia, yo voy a definir cuál va a ser el éxito de mi organización, qué es lo que busco y qué es lo que voy a reforzar en esa parte violeta que ven al medio que dice realización. Si yo tengo la capacidad de definir cuál es el factor de éxito que mi cliente espera y cómo hacérselo notar, vamos a estar hablando de esta parte de estrategia.
Ya tenemos los dos primeros componentes que hacen a la estructura del diseño de una oficina de proyectos. Miro la organización, es decir, el contexto donde voy a funcionar, y planto los cimientos de lo que va a ser mi oficina de proyectos. ¿Bien? Porque mi oficina de proyectos no es mi mandato, es algo necesario para poder construir arriba. Una vez que tengo esto, lo siguiente que vamos a hacer es entender al cliente y armar un ciclo que tenga que ver con la experiencia de mi cliente. Fíjense, una oficina de proyectos que lo primero que se preocupa es cómo va a ser la experiencia del cliente, el famoso user experience. Esa experiencia del cliente la vamos a tener seccionada en 5 fases. La primera fase tiene que ver con, vamos a explorar en conjunto con el cliente cuáles son las necesidades, qué servicios les puedo dar. La segunda fase con el cliente va a ser diseñar esos servicios. Entonces mi oficina de proyectos va a terminar siendo un catálogo de diferentes tipos de servicios a diferentes niveles organizacionales que pueden ser prestados. Y por supuesto, el éxito de una oficina de proyectos tiene que ver con incrementar continuamente ese catálogo de servicios y dar de baja aquellos servicios que hoy en día no se usan. Bien. Entonces vamos a diseñar servicios que tengan que ver con las necesidades, con satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Esos servicios se van a desplegar, los vamos a poner a operar, los vamos a ir mejorando continuamente. Hoy en día estamos trabajando mucho en la mejora de servicios con temas de analítica de datos, de inteligencia artificial. Y una cuestión distintiva es la realización. ¿Qué es la realización? Hacerle notar al cliente de la oficina de proyectos que los resultados que le estoy dando son beneficiosos para él o para eso. ¿Bien? Esto es como uno diría, te estás haciendo autobombo. Nos ha mostrado la implementación que la realización, hacer despertar al cliente respecto de los beneficios que le da una oficina de proyectos, lo mantienen continuamente rodando en este círculo y principalmente regenerando o pidiendo mayor cantidad de servicios cada vez. Entonces, soy una maquinita de rediseñar servicios continuamente, entregarlos, mejorarlos y hacerle saber al cliente que le estoy dando valor. Lo que nos va a pasar acá es que como la oficina de proyectos es una organización de soporte, ¿bien? Muchas veces el cliente, que es el que está en el negocio, no la mira como lo que le tiene que mirar. Entonces tenemos que hacer notar nuestro éxito. Si tenemos esto, vamos a entrar al flywheel propiamente dicho, que son los 10 pasos de adentro. Bien, este flywheel, para ser construido, va a requerir de algunas competencias que tenemos que tener o las tenemos que adquirir y de algunos servicios que tenemos que diseñar en pos de dar ciertos resultados que uno espera que este modelo dé. Entonces, competencias, servicios para generar algunos resultados que tienen que estar predefinidos. En la fase de exploración de mi cliente, yo voy a tener dos procesos de mi flywheel. El primero, concientizar de la necesidad o no de una oficina de proyectos. Y ahí vamos a ver con qué estructura, con qué formalidad armamos esa oficina de proyectos, ¿no? Vamos a hacer una evaluación, un diagnóstico de dónde están las necesidades, los puntos de dolor de mi cliente. Recuerden que acá estamos hablando principalmente de clientes que están proyectizados, pero hoy en día una oficina de proyectos puede asumir cualquier nombre y dar cualquier tipo de servicios. Entonces evaluamos esas necesidades, nos reunimos con los clientes, aplicamos métodos y hacemos propuestas de valor. Te puedo dar respuesta a esto, te puedo dar respuesta a esto, de esta forma. Y una vez que el cliente acepte esas propuestas, eso pasa a ser un diseño para crear el servicio. Y crear el servicio no es algo tan simple, ¿no? Crear el servicio requiere de método, requiere de infraestructura, requiere de inversión, requiere de capacidad, requiere de talento. El servicio operando es todo un proyecto. Entonces, vamos a crear los servicios que realmente la organización necesite para dar soporte a sus decisiones. Una vez que esos servicios están diseñados, los vamos a volcar a la vida real, ¿bien? Los incorporamos primero como pilotos seguramente y después los abrimos para que sean utilizados por el cliente, ¿bien? Y en algún momento ese piloto pasa a ser de uso masivo y es el traspaso a la operación. Aquel piloto que se probó pasa a ser masivamente utilizado dentro de la organización. Por supuesto que tu servicio no va a estar nunca
en su nivel óptimo porque va cambiando la tecnología, van cambiando las necesidades, los proyectos, y ahí es donde entramos a la parte de mejora. Tus servicios van a ser continuamente monitoreados y vamos a aplicar mejoras en aquellas cuestiones que sean significativas. Por lo general, cuando ya estamos monitoreando los servicios, tenemos capacidad de medición y si tenemos capacidad de medición, podemos decir que es cuantitativamente significativo mejorar. Bien, no mejorar por sí, sino mejorar porque sabemos que esa mejora beneficia la toma de decisiones o beneficia a la organización en su ejecución de proyectos. Una vez que logré esto, yo voy a decir que entregué valor, pero para entregar valor yo tengo que ir con números, gente. Tengo que ir con información. Y ahí es donde tenemos que ser exactos. La entrega de valor, por supuesto que podemos hacer encuestas, podemos medir lo que sea necesario. Hay muchos métodos para esto. Pero la entrega de valor es medir cómo el cliente percibe lo que estamos dando. Y una vez que estemos seguros de cómo el cliente lo percibe, ahí sí hacemos el reconocimiento de valor. El reconocimiento de valor muchas veces en oficinas de proyectos se mandan comunicaciones, se hacen eventos donde la PMO muestra lo que ha logrado y cómo ha incrementado la gestión de su cliente o el logro de objetivos, el logro de la estrategia. Bien, ese último punto es más, uno podría decir, suena hasta marketinero, pero créanme que es necesario porque estás dando un valor en secreto o en silencio y es importante poder exponerlo a toda la organización. Este es el modelo del flywheel que se descompone, obviamente es mucho más grande que solamente esto, pero para todo esto tenemos metodología hoy en día. ¿Alguna pregunta hasta acá? Rodrigo, están apareciendo algunas preguntas en el chat. Yo pensaba dejarlas para el final, pero si querés las podemos hacer ahora. Lo que sí, te están quedando unos 10, 15 minutos si queremos respetarle el tiempo a los asistentes. Sugeriría que termines el tema, si les parece, y Perfecto, luego los que quieran nos quedamos para contestar las preguntas, para respetar el tiempo. perfecto. Para ser más concreto, y sé que nos queda poco tiempo, yo voy a pasar ahora por cierto contenido que la idea no es enumerarlo porque tiene muchas cuestiones, son simplemente títulos, pero respondiéndome a una autopregunta, ¿cómo hago para que todo esto ocurra? Bueno, lo primero que tenemos que tener acá es una cuestión de capacidad humana de construir. Y hacen falta ciertas competencias, no solamente para construir los servicios, sino para operarlos, para monitorearlos y para asegurar la realización frente al cliente. Entonces, discúlpenme, se me fue Una de las competencias, fíjense que las competencias vamos a dividirlas en tres. Las primeras, un conjunto de competencias, son 30 competencias dentro del modelo que tenés que tener. Cosas más, cosas menos, se van aprendiendo. La primera es la exactitud. La exactitud garantiza que la PMO sea el aliado estratégico de la dirección. Si tu PMO es una PMO estratégica, necesitamos ser exactos en la información que proveemos, en el tiempo que lo proveemos, en asegurar que la dirección esté blindada en su toma de decisiones con información correcta. ¿Bien? Después tenemos, fíjense, habilidades interpersonales que las conocemos del modelo de gestión del PMBOK o de cualquier otro modelo de gestión que son genéricas y nos ayudan a cualquier tipo de emprendimiento que llevemos. ¿Bien? Las voy a dejar ahí, total el contenido después lo pueden tener, por supuesto. Me interesaba mucho hablarles de la exactitud principalmente. Siguiente paquete Siguiente paquete que continúa desde la 11 en adelante, 10 más que son competencias de liderazgo y gestión. Fíjate cómo un gerente de PMO tiene que tener la capacidad de poder tomar decisiones en entornos concretos, objetividad, proactividad, poder resolver problemas que no son tuyos, son de los proyectos o de la gestión a la que vos le das servicios. Bien, somos un centro de resolución de servicios. Entonces, por supuesto que vamos a tener algunos inconvenientes. No lo llamo como inconvenientes, contratiempos que uno tiene que tomar decisiones y resolver. Principalmente para este punto, y como sé que acá, mientras más técnicos somos, en mi lado por lo menos soy bastante técnico, muchas veces este conjunto de competencias de liderazgo y de gestión suelen ser algún punto de falencia. Vamos a ver sobre el final del curso, les vamos a dar un pequeño regalito relacionado a esto para aquellos que quieran optimizar sus competencias de liderazgo y gestión. Bien, paso al siguiente paquete para completar las 30. Fíjate que son competencias un poco más técnicas.
un poco más técnicas, más alineadas al proyecto. Fíjate la competencia 21, dirección de proyectos. O sea que en la PMO yo tengo que tener la capacidad, si es necesario, de dirigir un proyecto. ¿Y por qué no? Tengo que tener la construcción de... Bueno, discúlpenme, me tengo el chat y no puedo leer acá. Ahí está. Tengo que tener la capacidad de poder gestionar riesgos a nivel global o a nivel de proyectos, por supuesto que sí. Las competencias más técnicas hacen a lo que ya tiene foco la organización, la oficina de proyectos. En este caso yo la estoy llevando a una oficina de proyectos un poco más, una oficina de proyectos más orientada a la gestión de proyectos y programas. Dijimos que tenemos que diseñar servicios, ¿no? Bueno, ese diseño de servicio nos va a llevar a tener un catálogo. Yo no voy a dar cualquier servicio que cualquiera me pida. Voy a crear, diseñar, implementar, transicionar, operar los servicios. Y por supuesto, si viene la solicitud de un nuevo servicio, lo tendré que diseñar y toda esta cuestión de nuevo. Los servicios dentro del modelo los dividimos en tres, porque hay servicios que son para la estrategia, con alto impacto en la toma de decisiones, en el negocio, ¿bien? En la cultura organizacional, en la madurez de la gestión. Hay servicios que son tácticos, que tienen que ver más con el crossover de metodología, método, conocimiento, formaciones. Y hay servicios que son más operativos, ¿no? Bien adentro de los proyectos, del cronograma, del presupuesto, de la gestión de riesgo, del programa también. Entonces, esa subdivisión se las marco solamente para que podamos ver. Fíjate cómo son algunos de los servicios que tienen que ver con la estrategia, aquellos servicios estratégicos que la PMO puede tener dentro de su catálogo. Asesoramiento ejecutivo, podría ser un asesor de la dirección. Gestión de obtención de beneficios, lo relacionado a este estándar que les dije recién que tenemos. Bien. Supervisión de la gobernanza de la organización. Gestión del cambio organizacional. Y unas cuantas más que son de índole de impacto estratégico de negocio. Los siguientes servicios son tácticos. ¿Cómo me aseguro que el conocimiento logrado se mantenga? ¿Cómo me aseguro que se implementen los procesos de gestión de proyectos? ¿Cómo me aseguro de que los recursos estén disponibles para todos los proyectos o coordinados para todos los proyectos? ¿Cómo me aseguro que la formación que yo tome en un proyecto puede servir para otro? Todo lo que tiene que ver ya con nivel intermedio, nivel de gerencias y nivel cross que ayuden a todos los proyectos. Y por supuesto, al final, donde más fuerte estamos, son los servicios operativos. Control de cambio de proyectos, relacionamiento con los stakeholders, análisis de datos, todo lo que es analítica, reporting de proyectos, ¿bien? Gestión de desempeño, lo que tiene que ver con mediciones, dirección de programas, dirección de proyectos, ¿bien? Tu PMO podría asumir esos roles. Y esto yo se los dije al comienzo, muchas veces en las PMO de antes decían, no, no, la PMO no dirige proyectos, la PMO coordina. Hoy en día la PMO, si es necesario, tiene en su catálogo servicios operativos de dirección de proyectos, para los cuales te asignará a alguien con competencias de dirigir proyectos. Básicamente, cuando catalogamos los servicios que podemos dar, los catalogamos en estos 26 que están divididos en estrategia, táctica y operación. Y si nos vamos un poquito más a cuáles serían los resultados que este modelo del flywheel debería generar a través de este catálogo de servicios, el modelo ya te dice, espero que vos puedas darme estos resultados. Fíjense particularmente, más allá de los tipos de resultados, cómo están planteados. Todo mejor, todo mayor. Fíjate que es mayor disponibilidad de recursos. La PMO tiene que asegurarte que tengas más recursos o más disponibilidad de recursos. Mayor gestión del cambio, mejor priorización de proyectos. Todos los resultados esperados por implementar el flywheel y diseñar estos servicios tienen que incrementar, transformar, mejorar algo de lo que ya existe. Bien, no vamos a entrar en todos los detalles porque son unos cuantos, ¿no? Pero fíjate, es bastante interesante cómo los han expresado. Y por supuesto que vos podés generar otros resultados, pero estos son los que mínimamente el modelo dice, yo espero que con esto puedas lograr estas cuestiones. Acá tenemos otros más. Mejora en la colaboración y comunicación. Tu oficina de proyectos puede ser una agencia de comunicación también. Mejora en la gestión del rendimiento, indicadores. Mejoras en las tasas de éxitos de aceptación de proyectos. Mejora en los compromisos de los interesados. Fíjate que para aquellos que hayan cursado nuestro curso de gestión de proyectos con PMI, estamos hablando dentro de todo siempre dentro de alguno de los dominios
de gestión del proyecto en este caso. Bien, entonces tenemos 30 competencias que son deseables dentro de una oficina de proyectos, 23, 26 servicios que podrían llegar a catalogarse o grupos de servicios, y se espera que esa oficina de proyectos montada sobre un modelo de flywheel pueda generar o garantizar estas mejoras o incrementos que son 30. No estamos hablando de 2 o 3, estamos hablando de unas cuantas. ¿No? Bueno, Creo que Rodri, se me desapareció la pantalla, perdón, justo. Estoy. si querés sigo yo a partir de acá, les cuento a todos, así podés respirar un poco porque nos has entregado mucho valor en poquito tiempo. Toma un poquito de agua, respira un poquito. Si querés dejar de compartir, comparto yo. Y aprovecho para contarles que nosotros estamos en este momento teniendo la posibilidad de lanzar nuestra formación en oficinas de gestión de proyectos, donde los vamos a preparar con todos los contenidos de la certificación nueva de PMO que tiene o que nos ofrece el PMI, y todo esto que de algún modo Rodrigo les está contando es ni más ni menos que una introducción muy limitada. Así que bueno, contarles un poquito eso, contarles como novedad de Kinetic. No sé cuántos de los de acá son personas que normalmente hacen Hacer formaciones o formación. nos siguen. Estoy teniendo un poco de Había retorno, pero ya se fue. retorno. Ahí está, ahí se fue. Pero para los que son nuevos, nosotros siempre tenemos nuevas formaciones. Esta es una de ellas. Estos son los temas que vamos a tener en esta nueva formación, desde empezar recapitulando sobre gestión de proyectos para hablar luego de cómo construir una PMO, todo el marco de referencia del PMO, PMO Value Ring, cómo es el ciclo completo de generación de valor de la PMO y cómo es el marco para una gestión 360 de una PMO. Si me Realmente hay mucho permitís, para trabajar. Si me permitís, les comento, porque es interesante que se sepa, este curso es un curso diseñado también como taller. La unidad 4, que es el diseño de la oficina de proyectos pasando por todos los pasos, es la creación de una oficina de proyectos en realidad. Bien, entonces vamos a trabajar basados en herramientas de inteligencia artificial en diseñar una oficina de proyectos con cuestiones reales que les pasen en sus oficinas del día a día. El punto 5 es principalmente para aquellas personas que quieran ir un pasito más allá y quieran entrar después en el mundo de la certificación de oficinas de proyectos, porque para certificarse como PMOCP vamos a necesitar comprender el modelo, que es la guía PMO, y todos estos otros modelos que estamos viendo acá. Fíjate que son 6 modelos. El modelo de gestión organizacional de proyectos, que es lo que une la estrategia con la oficina de proyectos. Hay un modelo para ello. El modelo de oficina de proyectos, que es el que acabamos de ver. El modelo de gestión de programas, que también existe. El modelo de gestión de proyectos, que es el masivamente conocido, que es el famoso PMBOK. El modelo de realización de beneficios, que es el que hemos hablado recién, cómo nos aseguramos que los beneficios se materialicen principalmente en resultados de ROI para nuestros clientes, y el modelo de gestión de configuración de proyectos. ¿Por qué les comento esto? Un segundito más, Iris. ¿Sí? Porque este curso está diseñado para tener una articulación para rendir la certificación para aquellas personas que les interese. ¿Bien? Quería comentarles eso para que se entienda por qué estamos viendo Fantástico, tantos excelente. estándares al final del curso. Bueno, y como les prometimos, eh, Seba, sí, ahí respondió. Ahí van a ver todo lo necesario para prepararse para la certificación. Como les prometimos, la idea también es que se lleven algo, así que les vamos a dar algunos regalitos, más de uno. Por empezar, les vamos a mandar una autoevaluación de madurez de la PMO para que ustedes puedan analizar en qué nivel está su PMO. Yo en unos minutos se las voy a compartir con un link acá en el chat para que ustedes la descarguen. Como estoy presentando, les cuento de todos los regalitos que tenemos para ustedes y luego les pongo los links para que los que quieran, como un agradecimiento por habernos escuchado, por compartir este espacio,
los tengan, tenemos eso. Acá, si vos querés contarles, Rodrigo, cómo va a ser esto de la autoevaluación. Perfecto. Esta autoevaluación es una parte reducida porque la evaluación, hay un formato estándar para evaluar la madurez de oficinas de proyectos. Hemos tomado, porque si no les va a llevar una eternidad, hemos tomado las preguntas más importantes para que ustedes puedan evaluarse por cada uno de los 10 pasos del flywheel. ¿Está bien? Entonces van a tener 10 pasos que representan los niveles del flywheel que acabamos de ver, 5 preguntas en cada paso. Esas preguntas se evalúan del 1 al 5, o sea que ustedes van a tener como máximo 25 puntos por paso, ¿bien? Y depende del resultado, si lo pones en la siguiente filmina iris, van a tener un nivel de madurez que está dado por lo que indica la siguiente filmina. Dependiendo de lo que les dé, ustedes pueden correrla y pueden interactuar. Al final de la evaluación tienen una pequeña indicación de cómo proceder una vez que se haga la evaluación. Pero de igual manera, a mí me encantaría, si ustedes se quieren autoevaluar y después me quieren compartir el resultado de su autoevaluación, yo me ofrezco a poder acompañarlos en mínimamente sugerirles cómo proceder a continuación de ese punto, ¿bien? Entonces podemos quedar en contacto, ustedes hacen su autoevaluación, me comparten los resultados, yo les pongo un Fantástico. mail acá y podemos hablar al respecto, si les parece. ¿Mm? Dale, Rodrigo, buenísimo. Poneles el mail o el LinkedIn, algo para que te contacten, Les porque pongo puede acá. ser interesante para aquellos que quieran hacer su autoevaluación, generar una conversación. Así que ponelo ahí. Y bueno, tengo dos regalos más, pero apareció primero el slide de preguntas. Así que Perdón, les acabo de compartir mi correo en el chat. mientras les preparo los últimos dos regalitos que tenemos para ustedes, estamos en espacio de preguntas. Así que, Rodri, yo te voy a leer las preguntas que hay. En la primera pregunta dice, mencionaste que el cliente puede ser interno o externo. ¿Es recomendable que la organización del PMO no sea parte de la empresa? Entiendo que me está preguntando es que si es recomendable que la PMO sea externa. Mira, te voy a contar, nosotros por lo general, te lo voy a contar con nuestra experiencia de cómo damos servicio. Por lo general, creamos oficinas de proyecto dentro de las empresas que tienen sus proyectos. Bien. Lo que sí nos pasa, y hoy en día tenemos varios clientes en los que actuamos de esta manera, es una vez que creamos la oficina de proyecto con las capacidades de la empresa, la gestión de esa oficina de proyectos la ejecutamos nosotros. Entonces la empresa te dice, vení, créame una oficina de proyectos, pero quiero tercerizar la gestión por cuestiones de conflicto de interés o lo que sea, entonces somos los PMO managers de las oficinas de proyectos de nuestros clientes. Bien, pero por lo general las oficinas de proyectos funcionan dentro del ámbito del cliente con gestión externa. Eso puede ser una de las cuestiones. Y la otra es que vamos a las empresas y creamos la oficina de proyectos, formamos a los equipos, transicionamos y cuando ya están 100% operativos, nos retiramos. Las Así que posibilidades son ambas. También puede ser que una organización elija tener su propia PMO. O sea, se puede hacer de las dos formas, ¿no? Una gran eh, organización por lo general tiene su propia PMO, con lo bueno y lo malo de tener tu propia PMO, ¿no? Que se va contaminando del día a día. Y la mayor preocupación, yo que también camino mucho en las organizaciones acelerando en gestión asesorando en gestión de proyectos, mi mayor preocupación es cuando la gente de la PMO se convierte en el policía de los proyectos. Cuando esa PMO se convierte naturalmente en esa PMO que reporta indicadores y va al project manager a preguntarle cómo está el proyecto. Está en amarillo o está en rojo. Y le relatan lo mal que está, olvidándose que la PMO es un área de servicio, como les dijo Rodrigo. Tiene que proveer servicios, no hacer poder de policía para retar a los PM. un indicador muy útil, pero esto no está en ningún modelo, nos lo da la vida real, es, en muchas organizaciones nosotros hemos trabajado creando oficinas de proyectos en empresas alimenticias, empresas de telecomunicaciones, en banca, y la oficina de proyectos nace en algún nivel donde está la necesidad, hace de cuenta, dentro del área de sistemas, bien, dentro del área de finanzas. Y vos empezás a dar
servicios y el PMO empieza a gestionar. Cuando se nota esa diferencia de por qué esta área tiene una oficina de proyectos que da tanto resultado, uno empieza a ver que las otras áreas también piden ese nivel de resultados. Un indicador de éxito de una PMO es cuando vos creas una PMO a cierto nivel de gestión y con el tiempo esa PMO empieza a escalar, escala, cada vez se va más arriba y abarca más áreas, ¿no es cierto?, hasta llegar a nivel directivo. Eso es una muy buena visión. Hoy en día nosotros hemos creado en una de las telcos más grandes de Argentina una oficina de proyectos hace 5 o 6 años, bien, para un área específica, y hoy en día esa oficina de proyectos, que la gestionamos nosotros externamente, pero la oficina de proyectos está en la empresa, está colgada a un nivel 2 de estructura organizacional. Bien, luego de 5 años y en este momento tenemos 260 proyectos ejecutándose dentro de esa PMO. Buenísimo, Rodrigo. Para respetarles el tiempo, la última pregunta, que justamente es la última que queda de las que han hecho. Seba Oliva nos pregunta, ¿cómo vendo internamente la PMO? Si le das algún tip para venderla, ya que seguro hay que destinar recursos, y viste que hoy en día destinar recursos está complicado. Así que mientras vas pensando la respuesta, les cuento que les puse el link para que bajen la autoevaluación y Rodrigo arriba del link les puso su mail por si quieren contactarlo y compartir. Rodrigo, contestanos esa pregunta, después tengo dos regalitos más y cerramos este webinario. Entre todos los servicios que se catalogan dentro de la PMO, hay un servicio que tiene que ver con gestión del ROI, retorno de inversión. Una de las mejores formas, si vos tenés que vender la oficina de proyectos a un nivel directivo o de estrategia, lo mejor que podemos hacer es comprometernos con optimizar el retorno de inversión, porque no hay PMO que no tenga eso, básicamente, ¿no? Yo no vendería una PMO diciendo va a mejorar la comunicación. Por supuesto que es necesario mejorar la comunicación para gestionar. Pero si querés vender, nos guste o no nos guste, vamos a entrar principalmente por el beneficio económico que eso genera. Bien, entonces, menos utilización de recursos, mayor retorno de inversión. Por ahí, yo te diría que deberíamos enganchar por cuál de los servicios del catálogo es el que más le duele a tu empresa y por ahí entrar. Bien, Hay otro dato que gracias. siempre suele ser útil es que le vas a dar visibilidad, porque muchas veces las compañías saben que están invirtiendo mucho dinero en proyectos, pero tener mayor visibilidad es lo que piden muchos. Pero número uno, como dice Rodrigo, buscar ROI. Eso es lo que Y, hoy en día te van a pedir. y eso de la visibilidad es la parte de realización que está puesta en violeta en el flywheel, ¿no? Ujú. Ya es parte del modelo ser visible. Es como una obligación de una PMO estar visibilizada. Excelente. Gracias, Rodrigo. Excelente todo lo que nos has compartido. Bueno, les dije que tenía algún otro regalito. Si alguno está interesado en la próxima formación de PMO, vamos a lanzar la primera cohorte, así que por ser la primera cohorte y por estar ustedes presentes acá, sin ningún compromiso, si quieren, toman ese código QR y van a tener una atención muy especial, que es el 50% de descuento para que se sumen a nuestra primera cohorte de formación en PMO. Así que si a alguno le interesa, se los dejo un ratito por allí. Y si no, me escriben y me lo piden. Y finalmente, les dijo Rodrigo que hay que desarrollar habilidades interpersonales. Por habernos acompañado hasta este momento, solo los que están presentes, les dejo un link para que puedan elegir alguna de nuestras formaciones on demand sin cargo, sobre habilidades más interpersonales. En ese link tienen un ratito, acceden, y pueden tomar una sin cargo como un agradecimiento que les damos, por haber participado de este webinar. Bueno, nada más, contarles que todas nuestras próximas formaciones están en cuotas y demás para acompañar este momento que se está viviendo y que las que tienen que ver con gestión de proyectos son todas estas que está acá. Estamos
por arrancar el viernes mismo la preparación para la certificación de PMP, que ya es la última corte que prepara para ser Project Management Professional con el modelo no actual, porque ya tenemos la versión 8, una nueva versión del PMBOK con el examen que va a terminar y que va a cambiar en julio. Así que la última corte con la versión 7 la formamos ahora. A fines de marzo arrancamos con gestión de oficinas de proyecto. Los Excelente. proyectos y los procesos conforman juntos una unidad de valor muy importante, así que estamos trabajando con diseño y modelado de procesos con el estándar BPMN. Y para los que nos venían pidiendo, queremos herramientas, estamos lanzando gestión de proyectos con Jira y preparación también para la certificación PMI-SP. PMI-SP es una de las certificaciones que más auge está teniendo en este momento. ACP por Agile Certified Professional es una de las certificaciones en agilidad más completas que tiene el mercado ahora. Y la verdad que me encanta ese producto, lo estamos trabajando fuertemente. En este momento, mientras yo estoy acá, están haciendo su examen final las personas de la primera corte que arrancó en primeros días de febrero, no, en enero creo que la arrancamos, muy rápido la arrancamos porque había mucho interés. PMI le va a dar especial interés este año y el que viene a PMO y PMI-SP. Y por supuesto nuestro producto estrella que es gerenciamiento de proyectos según el estándar PMI. Bueno, dicho esto, sigamos en contacto. Muchas gracias. Si no nos siguen, síganos en las redes, así se enteran de las cosas que hacemos y pueden acompañarnos en otros webinarios. Les dejamos 3 regalitos, así que ojalá que los puedan aprovechar. Y mi correo electrónico se los dejo abiertos no solamente para que me envíen si quieren el resultado de su evaluación, sino para que me contacten por cualquier duda que tengan respecto de oficinas de proyectos. Con gusto respondemos. Bien. Bueno, y antes que se vayan, yo quisiera saber quiénes ya nos conocían y vuelven, como Seba, y quiénes han venido hoy por primera vez. ¿Me pueden poner un 1 si ya son asiduos de Kinetic y un 2 si nos acaban de conocer con este webinario? A ver. Ah, mira, hay gente que vino por primera vez. Qué bueno. Aura Mar y alguien que dice usuario ahí que no sé cómo se llamará. Nos están conociendo con esto. Espero que haya sido una bonita experiencia, una bonita primera experiencia. Excelente. Bueno, Muchas gracias, muy clara la exposición. gracias a Gracias ustedes a por ustedes por su tiempo. acompañarnos. No hay nada más lindo que cuando uno ofrece algo, recibirlos y que ustedes lo reciban. Un placer. Gracias. Muchas Seguimos en gracias. contacto, gente. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.